Vargas, lo establecemos en vivo desde Maracaibo, Estado Zulia. En este momento, el primer vicepresidente de Fedecámaras Nacional, Ricardo Cusano, ofrece declaraciones en torno a la situación económica que atraviesa Venezuela y los constantes cortes eléctricos que están afectando al sector comercio en las regiones del país. Escuchemos. En términos de cifras, para el año 2014, el INE reportaba del año 2008 en adelante tuvimos un boom petrolero y el venezolano no tuvo la oportunidad de ver o de visualizar la grave crisis que se avecinaba, porque toda la producción nacional se podía sustituir con importación, y no es que las importaciones sean malas, porque favorecían, por ejemplo, muchísimo al sector comercio, pero no había una igualdad en términos de producción nacional. Y esto, bueno, en definitiva, hoy cuando tienes menos ingresos, cuando no se le dio el mantenimiento preventivo, cuando no se hizo las inversiones adecuadas al sector petrolero, bueno, hoy tienes menos producción, caídas del precio del barril de petróleo, que no son unos precios internacionalmente e históricamente malos, pero sí lo son para un modelo donde el gasto público es lo que dinamiza a la economía del país, donde hay un importante déficit fiscal y donde, lo más importante de todo, donde no hay lógica ni coherencia en materia monetaria, en materia fiscal y en materia, por supuesto, cambiaria. Entonces, a esto lo concateno con tu segunda pregunta. ¿Cuál es la vida que le puede quedar a las empresas? Bueno, la vida será la que cada empresario pueda seguir manteniendo en el día a día de su actividad. Hoy los empresarios están haciendo bueno, de tripas corazón para poder seguir teniendo las Santa Marías arriba. ¿Por qué? Porque no se reconoce la realidad cambiaria, no se reconoce. Hoy hemos visto las últimas ofertas en términos de subastas, en términos de distribución de divisas, que lo que hacen es nominalmente cada vez restarle valor al bolívar, pero no vemos las liquidaciones. O sea, se dice que se asigna a algunos empresarios, sacan unos listados, pero las liquidaciones nadie las ha visto. Pero peor aún, son cantidades que son ínfimas, son irrisorias para lo que requiere el mercado de la producción nacional y, por supuesto, de las importaciones. ¿Prevé que después de las elecciones del 20 de mayo la situación del sector pueda empeorar? Lo más seguro es que sí, señorita, si se mantiene este modelo, donde única y exclusivamente quien tiene acceso a las pocas divisas que hay, pero además donde no se reconoce la valía y la cuantía del sector privado en términos de generación de empleo, en términos de calidad de vida, en términos de generación de productos, de bienes y servicios, pero sin duda alguna lo que viene es mucha más crisis, ¿no? Digamos que estos pueden ser los trailers de una película de terror que está por comenzar. A ver, en los últimos quizás 6, 7 años, María Carolina, Fedecámara no es que antes no lo haya hecho, pero digamos que hemos venido articulando propuestas según el momento en el que el país vivía, donde, por ejemplo, en el año 2012, que hablábamos de un plan que se llamaba Progreso y Bienestar, donde se aspiraba generar 1 millón de puestos de empleo, nuevos puestos de empleo en aquel momento. Eso hoy ya estaríamos hablando de rescate de 1 millón de puestos de empleo. Generar 1 millón nuevo es prácticamente imposible en las condiciones que estamos. Pero luego se presentó un plan que se llamaba Compromiso con Venezuela, en donde en términos de administración pública, en términos ejecutivos, ¿verdad? Identificábamos todos los nodos que debían ser desarticulados para que sistémicamente la empresa privada se reactivara en su producción. Esto no ocurrió, por todos conocidos, también se profundizó desde el sector público con una ley habilitante, se profundizaron el cerco legal que asfixia a la producción nacional y a la producción del sector privado. El año siguiente se presentó Compromiso en Libertad, donde, sumado a las medidas administrativas en términos ejecutivos, se hacía un análisis de la legislación que debía ser modificada, que debía ser
cambiada en términos de los parámetros de redacción para que pasase de ser una legislación punitiva, una legislación asfixiante, a ser una legislación de incentivos. Esto tampoco fue tomado en consideración ni en el marco de la ley habilitante ni en las instancias que debían regirse en términos legislativos. Bueno, por último, el año pasado, en la última asamblea de FEDECAMRA, estamos hablando de documentos anuales que reflejan, proyectan por al mínimo 12, 24 meses, pero que analizan una realidad. Pero día a día, ustedes, los periodistas y Venezuela en Pleno, vean a nuestros directores, a cada uno de los sectores haciendo propuestas específicas, ven a cada una de las regiones, creo que es el punto más importante, porque las regiones, los presidentes de las FEDECámaras regionales y los presidentes de las cámaras regionales no solo conocen la problemática sectorial, sino que además la especificidad que tiene cada uno de sus actividades en la región. Aquí se han hecho propuestas muy concretas que además no son reconocidas ni por los alcaldes, ni por los gobernadores y por mucho menos por el gobierno nacional. Entonces, si no hay una unidad de criterio en todos los niveles del sector público y si no se escucha a los verdaderos factores de la producción y a los verdaderos factores de la generación de empleo, de la generación de riqueza, bueno, sencillamente no hay ningún tipo de cambio o de consecuencias positivas que podamos ver en los próximos meses, ¿no? Bueno, lo primero que se tiene que pedir al sector público es el reconocimiento de lo que establece la Constitución. No se puede seguir gobernando a espaldas de nuestra Carta Magna. Ahí están estipulados los parámetros de desarrollo económico, político y social de nuestro país. Hoy se gobierna más en el entorno y en el marco del Plan de la Patria, que dista mucho y que en algunos casos está totalmente de espalda a la Constitución. Entonces, lo primero que se le solicita es eso. Después, para reactivar la economía, la reactivación de la economía no se hace, y del aparato productivo no se hace de un día para otro. Es un proceso que tendrá etapas y tendrá consecuencias positivas en corto, mediano y largo plazo. Pero en paralelo hay una realidad que nos agobia y que nos preocupa muchísimo a los empresarios, que es la realidad de nuestros trabajadores y de sus familias, es decir, en líneas generales, de toda la sociedad y de toda la ciudadanía venezolana. Y eso es alimentos y medicinas. Y para que podamos rápidamente llevarle a la mesa del venezolano y llevar a los hospitales y llevar a la mesita de noche la pastilla que requiere el venezolano, eso hay que hacerlo a través de una ayuda humanitaria que no puede ser utilizada en términos de proselitismo político, y una ayuda humanitaria que tiene que ser distribuida y que no puede caer en manos de las redes del bachaquerismo y que no puede mal usarse. Para eso hay que reconocerlo. Podemos entender que es muy difícil hacerlo porque es reconocer fracaso en las políticas públicas, pero es preferible hacer un acto de mea culpa de fracaso y no que hoy sigan cada día los venezolanos aspirando a su calidad de vida fuera de las fronteras de Venezuela, que continúe la diáspora y que no se continúe viendo el deterioro en términos físicos de la ciudadanía y que no se continúe viendo la mengua que sufren los venezolanos por el tema salud. Entonces, sin duda alguna, la ayuda humanitaria. En tercera línea, bueno, tomar las decisiones en materia de políticas monetarias, de políticas fiscales y de políticas cambiarias para poder reactivar el aparato productivo, pero también eso pasa por un proceso de recapitalización de todo el sistema productivo, de todo el sistema de financiamiento. Y eso hoy, como por todos es bien sabido, los números de las reservas así lo indican. Eso solo, la única forma de poder hacerlo es a través del financiamiento internacional, o por vía de acuerdos bilaterales, o, por qué no decirlo, por vía de la multilateralidad, donde Venezuela hace vida día a día, actualmente, donde Venezuela paga la afiliación, por decirlo de alguna forma, a estar en esos organismos multilaterales, como pueden ser el Fondo Monetario Internacional, como puede ser la Banca Mundial, y por supuesto entablar relaciones con las bancas de segundo piso, las bancas de inversión, que fortalezcan nuestro sistema bancario, para que a su vez, aguas abajo, se pueda reactivar el sector construcción, el financiamiento al sector comercial, y así para ustedes contar y para ustedes de enumerar los beneficios que eso acarrearía. En paralelo, sin duda alguna, se debe tener un marco de una ley paraguas, una ley de emergencia,
que permita tomar decisiones mientras se va reestructurando todo el entramado jurídico que, como les dije hace unos minutos atrás, lo que hace es promover la sanción, promover la asfixia hacia el sector productivo y no el incentivo y la generación de empleo. Con todas estas problemáticas, ¿en cuánto se podría ubicar el nivel de productividad en este momento en Venezuela? Bueno, dependiendo de los sectores, pero si tú quieres algo así en general, hoy la empresa privada no trabaja al 30% de su capacidad instalada. Hoy tienes, por ejemplo, el sector industrial, lo tienes minimizado en menos de un 30% de empresas de las que existían en el año 1998, pero a su vez ese 30% de empresas, recordemos que aproximadamente un 25% forma parte del Estado venezolano. O sea, el Estado venezolano es dueño y actor, o porque ya las tenía, o porque las expropió, o porque las confiscó. Y esas empresas no están operativas. Entonces, bueno, cuando vienes verdaderamente a ver quiénes están trabajando y sus capacidades, hoy la producción nacional no llega a un 15%. Si pudiera comentar un poco del impacto del cierre de fronteras que comentaba antes de compañeros de Cámaras Falcón con las fronteras de las islas. Tenemos aquí el cierre de fronteras con Colombia, todavía hay problemas allí. ¿Cuál es el impacto pues en la actividad económica del país estas limitaciones que están teniendo? Bueno, sin duda alguna es extremadamente alto y no es muy difícil explicarlo. Primero entendamos que Venezuela, como dijimos antes, no puede vivir aislado de procesos de integración. Hace algunos años se tomó una decisión total y completamente errada porque la voluntad política del momento así lo quiso, de sacar a Venezuela del proceso de integración originario de que éramos fundadores, como era la Comunidad Andina de Naciones, y se pretendió que Venezuela se insertara en el Mercosur, que por demás no eran excluyentes, así lo planteamos del sector privado, podíamos hacer bien las dos. Bueno, hoy no formamos parte de la CAN, estamos prácticamente relegados del Mercosur, y nuestro principal socio comercial, cuando hablamos de relaciones bilaterales, que es Colombia, tenemos, bueno, las fronteras prácticamente cerradas en términos comerciales. Entonces, ¿eso qué genera? Genera la incomodidad de no poder accesar a las materias primas que antes teníamos, o del producto terminado que iba al sector comercio que venía de Colombia, pero también de las exportaciones. Venezuela tenía un importante número de exportaciones hacia ese país. Si después nos volteamos a ver las relaciones con las islas, bueno, sin duda alguna, Aruba, Curazao y Bonaire representan en términos de turismo, en términos de producto terminado para el Estado Falcón y para el Estado Zulia, unas relaciones importantísimas. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que recordar que la Constitución Nacional lo que te exige es un documento para poder viajar a donde quieras y cuando tú quieras. O sea, hoy cada vez el venezolano se encuentra más encerrado, cercado, preso de unas fronteras en unas condiciones totalmente, que estamos llegando a unas condiciones de calidad de vida inhumanas por unas decisiones políticas que además ni siquiera han sido debidamente explicadas por el oficialismo, por el sector oficial. O sea, se dice que se cierra la frontera, pero no dan las razones por las cuales o cuáles son los beneficios de cerrar esa frontera en términos de la ciudadanía y no en términos políticos. En cuanto a la aparición de la criptomoneda, ¿cómo afecta para ustedes, para el sector empresarial, la aparición del petro? Y hay otro fenómeno que creo que ha sido bastante relevante, que por ejemplo el dólar paralelo tiene varios días que está bajando. De hecho, la gente que normalmente suele hacer negocios con eso incluso lo venden de 10 a 20 puntos por encima de lo que está en la página, que no se veía antes, normalmente se vendía puntos por debajo. ¿Cómo este panorama afecta al sector empresarial? A ver, primero el tema de las criptomonedas. ¿Cómo afecta al sector privado? Bueno, sin duda alguna afectará en la medida que se aspire o se pretende imponer esta criptomoneda o esta suerte de criptomoneda, porque sin ser especialistas en la materia, nuestros asesores y nuestros especialistas determinan que efectivamente no cumple las condiciones de criptomonedas, sino que pareciera más una suerte de endeudamiento del sector público, una suerte de deuda que se está emitiendo disfrazada de criptomoneda. Pero si fuese, en todo caso, si le diéramos el beneficio de la duda de que es una criptomoneda como tal, esto es un mecanismo que se está dando en el mundo que tiene que tener unas condiciones básicas para que sean fuertes, ¿no? como moneda. Una, confianza. Pareciera que hoy, el socialismo del siglo XXI, las políticas públicas no generan la misma confianza, porque si, por ejemplo, esa subasta de Petro o esa asignación de Petro se va a hacer vía DICOM, ya todos conocemos cómo ha funcionado el DICOM en los últimos años. Pero si además de eso tú no tienes la libre usabilidad,
la capacidad de transar en el exterior, la capacidad de que el estamento financiero mundial reconozca esta moneda, bueno, sin duda alguna, y se pretende imponer, sin duda alguna será una nueva traba a las relaciones comerciales del sector privado con el mundo. ¿Tienen algunas cifras sobre el cierre de empresas en los primeros meses del año 2018 o durante este periodo de hiperinflación que comienza ¿Sabes que a diferencia de las personas naturales, las personas jurídicas cuando cierran, las empresas cuando cierran, difícilmente notifican a los gremios y lo que lo puedes ver es en volúmenes de transacciones. Y ahora, sin duda alguna, lo vamos a ver proyectado en las cifras, esperemos oficiales, que demuestre el Estado con respecto a la recaudación del impuesto sobre la renta, ¿no? Pero, bueno, como te dije, por lo menos cada uno de nuestros sectores está determinando que estamos entre un 70 y 80% menos de empresas abiertas, que no signifique que hayan cerrado toda su operación. En algunos casos estarán esperando que cambien las condiciones, en algunos casos estarán esperando volver a tener la materia prima para producir, pero lo que no es menos cierto es que hoy no están produciendo los bienes y servicios para la ciudadanía por culpa de esta situación a la cual nos ha llevado el sector público. ¿Puedes repetir, por favor, la cifra? ¿Es entre un 70 y 80% de empresas? Que hoy están de una u otra forma detenidas, o por un cierre total o por un cierre temporal, esperando que se generen las condiciones para reactivarse. La dejo, sí. Damos el turno a la presidenta de Consecomercio, María Corina Ucategui. Bienvenida. María Carolina Ucategui, presidente de Consecomercio. Bueno, 2018, 2017 serán recordados como los años en que el comercio del país ha sido más golpeado, aunque venimos de 5 años de caída sostenida de nuestro sector. Este año no solamente, así como lo ha sido el resto del sector privado, este año ha habido una arremetida particular contra el sector comercio que nos lleva a una disminución, particularmente aquí en el estado Zulia, de más del 69% de caída en las ventas. Es una situación crítica y sobre todo tomando en cuenta que es el sector comercio, esa última ventana que vincula al usuario final con todo el aparato productivo, con toda la cadena productiva en cualquier país. Y también quien es el principal generador de empleos y el principal generador de oportunidades para las nuevas generaciones y esa mano de obra no calificada. Venezuela está entrando en una de sus está en el meollo, en el ojo del huracán, en una de las peores crisis de su historia. Y creo que el gobierno particularmente ha podido corregir todas estas distorsiones que hoy vivimos, ha podido tomar las medidas necesarias para que Venezuela no se esté hundiendo de la manera en que lo está haciendo y simple y llanamente no han tenido ni la voluntad política ni la intención de hacer los cambios necesarios y debido a eso el país cada día se sumerge más en esta crisis. Le pregunto, ¿cómo impacta en los comercios, en las empresas, el hecho de tener que dar bonificaciones a los trabajadores, como se han implementado en varias, para poder complementar el salario mínimo y que los trabajadores no terminen renunciando y tener una pérdida de talento humano? ¿Cómo impacta pues en las empresas este tipo de bonificaciones extra? Es una señal adicional de cuál es el nivel de compromiso del empresario venezolano con todos nuestros trabajadores, con toda nuestra sociedad. Como bien dije, ha habido una caída en lo que es las ventas en general, que superan en algunos casos el 69%, como es en el caso del estado Zulia particularmente. Y sin embargo, cada empresario ha tratado en la medida de sus posibilidades de entender la crisis humanitaria que se está viviendo y cada uno de ellos ha tratado también de brindarle ese apoyo, esa ayuda complementaria al trabajador que es tan necesario en estos momentos. Nuestras empresas no son organismos sin vida. Nuestras empresas son conformadas por sus trabajadores, por sus colaboradores, por sus usuarios, por sus clientes. Y cada uno de nosotros tiene ese compromiso de tratar de hacer de que la crisis tenga un menor impacto posible en todos los que conformamos parte de esa comunidad empresarial. Así como Es uno de los problemas más críticos que estamos viviendo en este momento. La mano de obra calificada, la mano de obra joven que tanto tiempo y recursos nos ha costado a todos los venezolanos formar y preparar para
generar todos los bienes y servicios que el país necesita para progresar, en este momento está buscando nuevas oportunidades, está buscando nuevos horizontes en otros países cuando aquí los necesitamos, y estamos completamente seguros que Venezuela, una vez que retome el rumbo del progreso y el bienestar que se necesita, ellos van a entender que Venezuela sigue siendo ese espacio de oportunidades en el cual pueden venir a realizar sus sueños. Mira, cualquier país al que se le vayan 4 millones aproximadamente, que es lo que se estima que en este momento ya alcanza el número de venezolanos que han salido, ya pasa los 4 millones de venezolanos fuera del país, es un país que por supuesto tiene que verse seriamente afectado, y nuestras empresas, además de la falta de insumos, la falta de materia prima, la falta de servicios públicos con que operar, pues además tenemos la carencia de una mano de obra que es necesaria y que es indispensable para el normal funcionamiento, y que por supuesto nos está afectando a todos. Pero así como hay un éxodo en el sector sobre los empleados, también me gustaría saber si ustedes manejan alguna cifra en qué porcentaje se han ido también los comerciantes del país. Gran parte, el cierre de empresas del cual hablaba Ricardo tiene diferentes factores que lo han generado. Uno de ellos es, por supuesto, la falta de insumos y materia prima, como decíamos, la falta de inventario. Otro, pues, la crisis económica que los ha afectado a todos, pero también ha sido la desconfianza y la diáspora que también ha arrastrado a muchos de los empresarios. En este momento, Venezuela tiene un cierre que todavía no se ha podido identificar porque no tenemos cifras oficiales. Recordemos que desde el 2015, la segunda mitad del 2015, el gobierno nacional se negó a ofrecer cifras oficiales en el país, y poder decir exactamente cuáles han tenido una razón o cuáles han tenido otra es algo bien complicado. Sin embargo, sí reconocemos que uno de los factores fundamentales para el cierre de empresas ha sido precisamente la búsqueda también de empresarios de nuevos horizontes y nuevas oportunidades en otras latitudes. Perfecto. Aquí está también el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. ¿Lo quieren oír? Bien, estas fueron las declaraciones de María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio, quien indicaba que en el estado Zulia las ventas han caído en un 69%. Yo soy Estefanía Osorio reportando en vivo para BPI TV desde Maracaibo, estado Zulia.